Sonido. Un saludo muy especial a todos los hermanos que se unen a esta transmisión, a escuchar nuestra charla de hoy, domingo 11 de abril. Queremos dar inicio a una serie de predicaciones que tienen que ver con Jesús en el Antiguo Testamento. Y más específicamente Jesús en el Pentateuco. Jesús en el Pentateuco, primeros 5 libros de la Biblia. Y quiero partir de un texto en Romanos 5:14. Romanos 5:14 que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El teólogo Norman Geisler dijo en una ocasión: la Biblia tiene que ser interpretada de manera cristocéntrica. No hay otra manera como el cristiano pueda interpretarla. El tema general de la Biblia es la persona de Cristo. Una vez entendemos esto, todas las partes de los testamentos, de los libros, encajarán más fácilmente en su lugar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia de manera detallada, vamos a descubrir que el Nuevo Testamento estaba como escondido en el Antiguo Testamento y que a su vez el Antiguo Testamento es revelado, es dado a conocer en el Nuevo Testamento. Como eso es una verdad, eso es tan cierto, entonces nosotros debemos ser capaces de identificar a Cristo, de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y en estas predicaciones vamos a considerar en el Pentateuco, donde podemos ver muy claramente como ya desde esa época, de la época antigua, Dios estaba inspirando el texto bíblico, las historias, teniendo en cuenta la venida de su Hijo al mundo alrededor de 1500 años después. Vamos a ver cómo es posible encontrar algunas de esas cosas escritas en la antigüedad que apuntaban a Cristo desde allá. En teología se habla de tipos. Un tipo o un símbolo, una figura, es una persona o es un hecho o es un símbolo que aparece en el Antiguo Testamento y que tiene su correspondencia en el Nuevo Testamento. En el texto que hemos leído en Romanos 5:14, establece que Adán fue figura o tipo del que había de venir, es decir, figura de Cristo. Resulta interesante ver cómo el personaje de Jesús fue tipificado en el Pentateuco de muchas maneras, reflejando así la inspiración sobrenatural de las Escrituras y la sabiduría de Dios al revelarse al hombre. Miremos el texto un poco en detalle. Empieza diciendo: no obstante, reinó la muerte. Aquí nos está diciendo que aún sin la ley, la muerte fue universal.
todos los hombres, desde Adán hasta Moisés, tuvieron que sujetarse a la muerte, tuvieron que morir. Y murieron no a causa de sus actos pecaminosos en contra de la ley de Moisés, porque todavía no tenían la ley de Moisés. Murieron a causa de su naturaleza pecaminosa heredada. El texto sigue diciendo, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esto refiere a los que no tuvieron revelación directa o específica como la recibió Adán. Nosotros encontramos en el Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, que Dios da instrucciones a Adán. Le dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vivirás. Adán había recibido revelación directa, había recibido el mandato específico de Dios y aún así desobedeció, trayendo muerte sobre sí mismo. Los otros que vivieron en esos tiempos no tenían esa revelación, pero también murieron. Tampoco tenían la ley de Moisés, pero murieron, porque de todas maneras todos habían pecado contra la santidad de Dios. Pero la última parte del texto dice, el cual, refiriéndose a Adán, es figura del que había de venir, figura de Cristo. Claramente, entonces, aquí las Escrituras presentan a Adán como figura o tipo de Cristo, del Mesías que había de venir. Pero, ¿en qué podemos decir que es tipo Adán de Cristo? Miremos algunas cosas. En primer lugar, Adán no tuvo padre sino Dios. Cristo no tuvo otro padre sino Dios. Nosotros encontramos en la genealogía descrita en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, el último versículo, el versículo 38, allí encontramos que dice Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Adán no tuvo otro padre. Ahora, la Biblia misma afirma que Jesucristo ha existido siempre. Encontramos en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando Él vino a este mundo, sabemos que se hizo hombre engendrado por Dios mismo. Adán fue creado por Dios sin pecado, al soplar su aliento de vida en él. Y Cristo, llamado en 1 Corintios 15:45, el último Adán, fue engendrado, no creado, por obra del Espíritu Santo en María, la Virgen. En este sentido, el libro de Romanos llama a Adán literalmente figura o tipo del que había de venir. Así que también está escrito, el primer Adán, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Entonces, algo en lo que podemos considerar a Adán como tipo de Cristo es que ellos no tuvieron otro padre sino Dios.
Dios fue el padre de Adán, Dios es y sigue siendo el padre de Cristo. En segundo lugar, y considero que aquí este tipo es muy importante para la vida de cada uno de nosotros en su aplicación también, es que el pecado de Adán fue imputado a toda su descendencia. Fue atribuido a toda su descendencia. Por el pecado de Adán se consideró que todo hombre descendiente de él es un pecador. Así como el pecado de Adán fue imputado a toda su descendencia, la justicia de Cristo es imputada, es atribuida a toda su descendencia por la fe en Él. A todo el que cree en Él. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí no se trata de un pecado en particular, de un pecado específico. Se trata de la inclinación inherente al pecado que entró al género humano. A partir de Adán, la caída de Adán, todo ser humano nace inclinado a pecar. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Adán transmitió a todos sus descendientes esa naturaleza pecaminosa que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. Esa naturaleza en el ser humano está presente desde el momento de la concepción. Miren cómo David lo expresó con mucha claridad en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Él dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El hombre desde la concepción es un pecador. Esto hizo que al hombre le resultara imposible llevar una vida agradable a Dios. Y todo empezó cuando Satanás, quien ha pecado desde el principio, como dice Primera de Juan 3:8, tentó a Adán y a Eva en el huerto, y nuestros padres cayeron. Con el pecado de Adán, toda la raza humana pecó en sus lomos al ser sus descendientes. Toda la humanidad venía en los lomos de Adán y como tal heredaron esa simiente de pecado. Su pecado transformó su naturaleza anterior y trajo muerte espiritual, trajo depravación. Esa naturaleza pecaminosa pasaría por vía genética a toda su descendencia. Por un hombre, por el pecado de un hombre, entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Es cierto, Adán no fue sometido a muerte física de manera inmediata cuando pecó. Él siguió viviendo. Pero como consecuencia de su pecado, la muerte se convirtió en una realidad muy dolorosa para él y para todos sus descendientes.
Que la muerte tiene tres claras manifestaciones. En primer lugar, podemos hablar de la muerte espiritual, que es separación de Dios. Muerte espiritual, separación de Dios. La Biblia lo repite constantemente. Por ejemplo, en Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano, como consecuencia del pecado de Adán, del pecado en el huerto, murió espiritualmente. Aquí dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La segunda manifestación es muerte física. Muerte física. En Hebreos 9:27 se nos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido la muerte física del ser humano como consecuencia del pecado. Todos tenemos que morir. En tercer lugar, la muerte eterna, llamada también la segunda muerte en la Biblia, que incluye no solo separación eterna de Dios, sino tormento eterno en el lago de fuego. Ese tormento en el lago de fuego, tormento eterno, está muy bien descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 20, los versículos 11 al 15. Como quiera que toda la humanidad existía en los lomos de Adán, porque él era su padre, toda procreación heredó su condición de caída y depravada, pudiendo decir que todos los hombres pecaron en él. Todos pecaron mientras Adán pecaba. Por lo tanto, los seres humanos no son pecadores porque pequen. Prestemos atención a esto. El ser humano no es pecador porque peque. El ser humano peca porque es pecador. Esto ya viene con su naturaleza que lo impulsa a pecar. Pero hoy estamos diciendo que Adán es tipo de Cristo, porque mientras el pecado es imputado a toda su descendencia, así también la justicia de Cristo es imputada a toda su descendencia por la fe en Él. En el mismo capítulo 5 de Romanos, el versículo 19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué interesante. Pero encontramos también en 1 Corintios 15:22 un texto que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Cuando andábamos en el mundo, estábamos en Adán, en un estado de pecado y muerte. Pero ahora hemos escuchado de Jesús, el último Adán. Jesús ha venido a salvarnos del juicio venidero, a perdonar nuestros pecados,
a limpiarnos de todo pecado por su sangre. Y en este texto que acabamos de leer, encontramos encontramos repetida la palabra todos. Todos. En Adán todos mueren. En Cristo todos son vivificados. Ese todos, los dos todos son semejantes solo en el sentido de que ambos se aplican a los descendientes. Todos los descendientes de Adán mueren. Todos los descendientes de Cristo son vivificados. Como descendientes de Adán, repito, todos mueren, mientras como descendientes de Cristo por la fe, todos son vivificados. Significa entonces que ese segundo todos son vivificados, se aplica solo a creyentes, a quienes han puesto su fe en el Señor. Este todos no significa universalismo, no significa que todos son salvos sin tener fe, sin creer, sin confiar en Jesús. Pablo dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Poner la fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios. Poner la fe en Cristo Jesús nos hace descendientes de Cristo. Y en el versículo 29 del mismo Gálatas 3, él agrega, y si vosotros sois de Cristo, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay muchos otros textos en la Biblia que enseñan con claridad sobre el castigo eterno de los incrédulos. Solo para asegurarnos que ese todos no incluye a toda la humanidad. Ese de que todos son vivificados tiene que ver con los que creen, han puesto su fe en Jesús. Miren que en Mateo 25:41, el mismo Jesús dijo que cuando Él venga y se siente en el trono para juzgar a las naciones, dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto dirá a los que no creyeron en Él, a los que no quisieron seguirle, obedecerle, confiar en Él. Pero también Pablo, en 2 Tesalonicenses 1:9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué interesante esto. Entonces podemos decir que lo que Adán perdió desobedeciendo al dudar, al cuestionar y negar la palabra de Dios, el postrer Adán, o sea, Cristo Jesús, siendo también plenamente hombre, sin dejar de ser plenamente Dios, lo recuperó al vencer, teniendo como estandarte la palabra de Dios. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo para su gloria. El mal trágico que vivíamos en el primer Adán, en el primer hombre, nos pone de manifiesto la sobreabundante gracia del postrer Adán, de Jesús. Mientras el primer Adán es tentado por Satanás allá en el huerto y es vencido
en esa historia que nos encontramos en Génesis 3, el segundo Adán, Jesús, se somete enteramente a la voluntad de Dios y vence a Satanás. Historia que también es registrada en los evangelios. Cuando Satanás vino, lo tentó para hacerlo caer y él pudo vencer. Así como la caída y condenación de Adán arrastró a la humanidad entera, la victoria aplastante de Cristo ofrece salvación y reconciliación a todo aquel que cree, siendo Él exaltado y glorificado. Adán murió por su culpa, por su propia maldad, por su propio pecado. Cristo murió por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Adán representa a la vieja naturaleza, naturaleza caída, naturaleza depravada, naturaleza condenada, sentenciada a muerte. Mientras que Cristo representa a la nueva naturaleza, naturaleza redimida y justificada en Él, que nos reconcilia y acerca a Dios, otorgándonos la vida eterna. Aleluya. Así como en Adán todos mueren, todos yacen bajo condenación, también en Cristo todos son vivificados. Todos cobran nueva vida estando unidos a Él. Solo mediante el arrepentimiento de nuestra vida anterior sin Dios, alejado de Él, viviendo en el primer Adán, y mediante la fe en la persona y obra de Jesús, el postrer Adán, es que podemos ser salvos y pasar de estar condenados a muerte a estar en Cristo, justificados, poseedores de la vida eterna. Cristo murió por ti para revertir tu condenación y tu culpa. Una condenación y una culpa que aunque por ti mismo la merezcas, una condenación que ya te venía desde Adán y ahora Dios te ofrece perdón y reconciliación en base a que uno, y qué grande es ese uno vino en semejanza tuya, tomó tu culpa, se sentó en el tribunal de Dios y le dijo al Padre, Padre, la condena de este por todo el mal que ha hecho recaiga enteramente sobre mí. Papel del nuevo Adán. Amigo que me escuchas, mi hermano, Jesús vino y murió en la cruz en nuestro lugar porque Él nos ama. Él vino y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados porque Él nos ama. Ven a Jesús en simple fe y arrepentimiento. Tal vez pueda suceder que tú lo has hecho difícil al rechazar su llamado a venir a Él. Pero su oferta sigue vigente. La salvación es por gracia,
ven a Él. Él te ama tanto que perdonará tus pecados y salvará tu alma en el momento, en el instante en que vengas a Él con fe y en arrepentimiento. Ven a Él y serás salvo ahora y por toda la eternidad. En Jesucristo, cuando venimos a Cristo, su justicia nos es imputada. Cuando creemos, cuando tenemos fe en Él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que nos llena de esperanza, porque el último, el postrer Adán, vino para dar vida a los que están muertos por el pecado del primer Adán. Gracias por Jesús, por su obra, por dar su vida, por derramar su sangre para revertir el castigo, la pena, la condena que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Gracias, Señor. Yo pido por cada uno de mis oyentes que podamos entender el significado y la profundidad de la obra de Cristo como el postrer Adán, dando vida a lo que estaba muerto. Permítenos, Señor, entender, asimilar, aplicar tu palabra a cada vida. Que tu palabra vivifique lo que está muerto. Que produzca fe, que produzca arrepentimiento para alcanzar la vida eterna que tú nos ofreces. Bendito seas, Señor, exaltado seas, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, que Dios les bendiga y que Él, por su Espíritu, permita que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros, para gloria de su nombre. Bendiciones para todos.